Muy buenos días a todos, bienvenidos a este conversatorio La Iglesia Doméstica en la Actualidad, organizado por la Pastoral Familiar de la Diócesis de Villarrica. Para comenzar, vamos a rezar juntos pidiéndole a Monseñor Francisco Javier Steinmeier que dé inicio a la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz esté con ustedes. Señor Padre Santo, te pedimos hoy día que nos envíes tu Espíritu para que podamos ser iluminados por Él, que Él nos dé inteligencia y también nos dé palabras para poder expresar el misterio de la creación del hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, que nos dé a comprender el misterio de la unión de los esposos constituyendo el matrimonio, y también el misterio tan grande de cómo la unión de los esposos tiene como misión la procreación, participar de tu obra creadora, Dios Padre, para que así de esa manera se constituya la familia, que es el fundamento de la sociedad, también incluso la familia de la iglesia, y también la familia que está invitada a transmitir la fe, a poder inculcar en todos los que nacen en la familia el amor a Dios, que puedan participar de la gran familia de la iglesia y algún día participar de la vida eterna. Vamos a pedirte esto, Padre, con la oración que Jesús, tu Hijo, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 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 Muchas gracias, Monseñor. Y ahora que ya estamos en la presencia de Dios, vamos a comenzar presentándoles a nuestros invitados. Monseñor Francisco Javier Steinmeier es el obispo que nos acompaña en este conversatorio. Él nació en la ciudad de Los Ángeles, en el sur de Chile, en el seno de una familia profundamente católica. El 3 de diciembre de 1988 fue ordenado sacerdote en el Día de la Memoria de San Francisco Javier. El Santo Padre Benedicto XVI lo nombró obispo de Villarrica el año 2009. La diócesis de Villarrica está situada al sur de Chile, entre la parte sur de la región de la Araucanía y la parte norte de la región de los Ríos. Su patrono es el Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias, Monseñor, por aceptar esta invitación. También nos acompaña el matrimonio de Nicolás Madrid y Silvana Salvatierra. Ellos llevan 14 años casados, tienen una hijita de 8 años, conformando una familia adoptiva. Son catequistas itinerantes, misioneros del camino neocatecumenal, y actualmente están en misión en 3 diócesis: Temuco, Valdivia y Villarrica. Ellos viven en Villarrica. Nicolás es teólogo y Silvana es psicóloga. También Silvana es miembro del Consejo de Prevención de Abusos de la Diócesis de Villarrica. Muchas gracias también, Silvana y Nicolás, por su participación. El padre Raimundo Mena es sacerdote religioso del Oratorio Mariano, Madre del Pueblo, párroco de la parroquia de San José de la Mariquina, de la diócesis de Villarrica, y asesor de la pastoral familiar de esta misma diócesis. Por último me presento yo, mi nombre es Carmen Luz Ureta, soy laica, también del Oratorio Mariano Madre del Pueblo, cuyo fundador es el padre Sergio Mena, chileno, y también soy misionera de la Adoración Perpetua. Por esta misión llegué a la diócesis de Villarrica
Y actualmente estoy sirviendo en distintas pastorales, como esta que es la pastoral familiar, y en esta instancia haré de moderadora de este conversatorio. Entonces, después de haber presentado a todos los participantes, voy a hablar unas breves palabritas como para introducirnos. Entonces, bueno, lo primero y lo más importante es poner la mirada en Jesús, en Cristo, nuestro Señor. Él debe ser siempre nuestro centro, nuestro origen, la meta, la culmen de toda actividad que se haga dentro de la Iglesia Católica. Y más concretamente vamos a poner la mirada en Jesús, estando en el vientre de la Virgen María, cuando ella fue a visitar a su prima Isabel. Y ahí tenemos una escena preciosa donde a la Virgen la acoge una familia, justamente una familia que es representativa de la iglesia doméstica. Estaba Zacarías, su esposa Isabel, embarazada de Juan el Bautista. Y en esta situación la Virgen María pronuncia una oración extraordinaria y que yo quiero que hagamos un recuerdo así bien por encimita, porque es una oración muy profunda, pero quedémonos con la invitación que nos hace la Virgen María, primero, en primer lugar, alabar a Dios, que la alabanza a Dios sea siempre lo primero, para reconocernos como criaturas, como pequeñitos, como muy necesitados del Padre Dios. Y de ahí ella pasa a darnos la confianza nos muestra el poder, el amor, la misericordia de Dios. Y en esa confianza creer absolutamente en que Dios cumple sus promesas. Y eso es lo que a nosotros nos anima, nuestra fe, nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces, de ahí pasamos allá a una segunda escena, y con esto voy terminando, y que es el nacimiento justamente de Juan el Bautista, que se da también en este mismo contexto, en esta familia, en esta iglesia doméstica, donde Zacarías, a imitación de la Virgen María, que es lo que todos debemos hacer finalmente, es nuestra madre, y el hijo imita a su madre, de ella aprende, de ella saca sus palabras, sus obras, y Zacarías entonces pronuncia también una oración extraordinaria, maravillosa, el Benedictus, y ahí, obvio, parte igual que María, alabando, adorando a Dios como Padre, como Salvador, y continúa manifestando lo que va a hacer este niño, y dice unas palabras que yo quiero recordar en este momento. Él anuncia a Juan como quien prepara el camino para la venida del Salvador y da el conocimiento de la salvación por el perdón de los pecados. ¡Qué maravilla! Esa es pero una alegría tan inmensa, que no tiene medida, no tiene límite, que Dios nos perdona y nos quiere perdonar todos los pecados a través de su misericordia infinita para salvarnos, para darnos la salvación que nos trae su Hijo Jesucristo. Entonces, una vez que ya hemos puesto nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser en Jesús, en María, ahora imitemos a San José, que San José es este padre adoptivo de Jesús, este esposo fiel, santo de la Virgen María, y entonces ya estamos, ¿se dan cuenta? Ya estamos dentro de la Sagrada Familia. Está la Virgen María, San José y este niñito precioso, maravilloso, el niño Dios, Jesús. Para ahora entonces seguir con lo importante de este conversatorio, que son las preguntas y las respuestas y lo que se pueda dar en el contexto de diálogo y conversación sobre este tema tan importante de la iglesia doméstica en la actualidad. Entonces, yo le quiero pedir a Monseñor Francisco Javier su atención en esta pregunta para dar inicio. Monseñor, ¿cuál sería la misión de la familia como iglesia doméstica en la Iglesia Católica? Bueno, esa pregunta podría ser respondida de muchas maneras. Yo diría que si la Iglesia
se ve reflejada en esta familia doméstica, que es también una iglesia en pequeñito. Yo diría que esta familia, iglesia doméstica, debería ser reflejo justamente de lo que es la gran iglesia. Y por lo tanto debería vivirse en el hogar, en la casa, lo que es el misterio de la iglesia como el don de Cristo por la esposa. Recordemos que justamente cuando San Pablo quiere expresar el misterio del matrimonio, esposo y esposa, lo refiere a este sacramento grande, a este misterio que es la iglesia. Por lo tanto, así como Cristo se entregó por la iglesia y le da la vida, así también cada matrimonio tiene que vivir esta realidad de la entrega de amor. El esposo en la casa hace las veces de Cristo y la esposa hace las veces de la iglesia. Y por lo tanto, el esposo tiene que amar como Cristo amó, y la iglesia debe ser la expresión del amor de ese esposo. Y la expresión de ese amor es justamente la fecundidad. También por eso, como el Antiguo Testamento ya lo hace, quiere mostrar cómo la relación que tiene Dios con su pueblo es la relación que tiene el esposo con la esposa. Y por eso el matrimonio se constituye por una alianza, y también Dios constituye a su pueblo por la alianza que establece ya, ¿cierto?, con Abraham, y después se va renovando hasta la consumación en Cristo. Por tanto, si la alianza de Dios con el hombre es siempre fecunda, Dios siempre da vida cuando se alía con el hombre, entonces una expresión que hoy día es tan necesaria en nuestra sociedad es que el matrimonio cristiano sea también fecundo. Fecundo en cuanto a la transmisión de la vida, que realmente los matrimonios no se cierren a la vida, sino que comuniquen vida, pero sobre todo también, una vez que ya han comunicado vida, digamos así, biológica, comuniquen la vida divina, por la fe, transmitiendo la fe a los hijos, los padres, y después también haciéndolos nacer de nuevo del agua y del espíritu, llevándolos, ¿cierto?, al bautismo. Entonces yo diría que la iglesia tiene que reflejarse concretamente en la familia, porque la iglesia es esta realidad misteriosa, universal, que cuesta a veces poderla concretizar, digamos, ¿cierto? Uno diría, bueno, es la diócesis, pero la diócesis igual es una cosa muy amplia, es la parroquia también, pero donde uno ve así como muy, muy en concreto, muy, muy limitada la verdad de la iglesia es en la familia, porque ahí está el papá, está la mamá, están los hijos. Y después eso se amplía también a la familia de los abuelos, porque obviamente nosotros no estamos pensando en la familia, solo esa familia como tan nuclear, tan cerrada en sí de papá, mamá e hijos, sino que es la familia también como, como la sucesión de las generaciones, que era algo tan propio también del Antiguo Testamento y del Nuevo. Cuando Cristo nace, y cierto, San Mateo, tienen que un poco ver, ¿cierto?, igual San Lucas, ver esta familia, Jesús, María y José, todos se remontan o a Abraham, o se remontan incluso hasta Adán, o sea, como esta familia es la gran familia de las generaciones que se van sucediendo. Entonces, nuestra familia no es solamente una familia nuclear que se cierra en sí, ¿cierto?, que sería una especie de reducto, papá, mamá, hijo, hija, y a veces con eso ya basta, sino que es la gran familia de los abuelos, de los hermanos, de los tíos, de los bisabuelos. Por lo tanto, esa realidad de familia tiene que ser hoy día como para la gente, para los fieles, para el no cristiano, esa familia tiene que ser como realmente la expresión de que la iglesia universal se puede contemplar en esta realidad de familia, de padre, madre, hijos y, ¿cierto?, y esta familia más amplia. Entonces ahí descubre el no cristiano la realidad de la iglesia
en donde se derrama el amor del Señor de un modo tan abundante que genera esta vida también tan fecunda y en donde la fe, la esperanza, la caridad se manifiesta en la comunión de vida, en la alegría, ¿cierto? En el abandono, en la providencia cuando hay dificultades, en la paz, ¿cierto? Que reina en ese hogar. Bueno, entonces, eso que uno espera que se dé en la Iglesia universal, entonces hay que plasmarlo en esta iglesia doméstica. Y luego yo creo que también es muy importante esto porque si uno se da cuenta, en el fondo, ¿cierto? La dificultad que está viviendo la Iglesia Universal, como ¿cierto? Igual en Chile, por ejemplo, en el fondo es un tema de crisis de familia, ¿cierto? O sea, si no hay familia, no hay matrimonio, no se están casando los jóvenes, si hay tanto matrimonio que se está destruyendo, tanto divorcio, tantas separaciones, bueno, nuestros cristianos, nuestros bautizados, están dando un signo muy negativo de lo que es la iglesia, ¿cierto? O sea, la iglesia es desunión, la iglesia es división, la iglesia es dificultades, ¿cierto? Y que finalmente prevalece la dificultad a lo que es la acción del Santo que lleva a la comunión. Así que yo diría que la importancia del matrimonio, de la familia, de esta iglesia doméstica, es fundamental. Primero porque es expresión de la iglesia universal, es como su sacramento, pero es también la organización concreta de esa iglesia universal, y luego es también el barómetro, ¿cierto? O sea, como está la familia, uno dice, así está la iglesia. ¿Ah? Y si hay tanta dificultad en la iglesia, en el fondo, porque no se está viviendo el fundamento, ¿cierto? Que es, por eso la primera comunión que se da en la historia, dentro de la primera convocación de Dios por su palabra, es que Adán y Eva se unan en matrimonio. ¿Cierto? Ahí está el inicio de todo. Y después de eso ya vienen los demás, pero si esa primera vocación a la comunión, que es la unión de los esposos, Adán y Eva, se va debilitando, se va destruyendo, bueno, obviamente quiero que venga después, va a ser también, va a ser muy, muy crítico. A eso le está pasando a la iglesia un poco y también le está pasando a la misma sociedad. Por último, para terminar esta respuesta, justamente en Chile, ustedes ven que se está buscando una cantidad de alternativas de solución a nuestros problemas sociales. Resulta que mientras no se resuelva el tema de la familia, cualquier solución va a ser vana. ¿Cierto? O sea, si no se construye sobre roca, lo que se construya sobre eso va a ser un desastre, ¿cierto? Es construir sobre arena y no sobre roca. Muchas gracias, Monseñor. Y bueno, en esta exposición que nos hizo Monseñor respondiendo a la pregunta, creo que sería muy oportuno darle paso al matrimonio que nos acompaña, principalmente porque a través de las redes están muchas personas participando de este conversatorio y obviamente son personas que pertenecen a una familia, forman una familia, muchos matrimonios, y que así como dice Monseñor, estamos en una situación, estamos viviendo una situación actualmente muy hostil, muy adversa para vivir la familia como Dios la creó, como Dios también lo fue mandando a través de la revelación de la salvación. Bueno, aquí tenemos un matrimonio que nos puede ayudar mucho, mucho, en cómo se puede hacer concreto todas las palabras de Monseñor, las enseñanzas de la Iglesia, cómo se puede hacer vida, Nicolás y Silvana, esto de que la familia es la Iglesia, esta alianza de Cristo y su esposa. Así que les dejo el paso a ustedes para que nos puedan contar desde su experiencia y su vivencia. Sí, muchas gracias, Carmen. O sea, la mejor manera que podemos nosotros responder a esta pregunta, ¿no es cierto?, entrar en este tema es un poco a través de nuestro testimonio. Nosotros, o sea, ciertamente tenemos un testimonio en común como matrimonio, como familia, pero está
precedido por una experiencia personal, individual, ¿no? Yo, en lo personal, voy a tratar de ser lo más breve, aunque cuesta, porque es mucho lo que uno podría decir, pero yo en lo personal vengo de una familia católica preciosa, con unos padres muy atentos, una familia numerosa. Yo soy el segundo de 8 hermanos, que participamos activamente todos en la iglesia, y de esta familia preciosa en que se me transmitió la fe, en que se me señaló el camino hacia la verdad, que es Jesucristo. Yo tuve que hacer también un proceso personal que estuvo marcado por grandes sufrimientos. A mí, lo que me ha ayudado a hacer matrimonio, lo que me ha ayudado a hacer familia, fue haber sido alcanzado por el anuncio del Evangelio. Hoy día, a través de varios documentos de la Iglesia, se está hablando mucho del querigma, de la importancia de volver a escuchar el querigma, ¿no? Nosotros hemos tenido esta experiencia a través de la Iglesia, del camino neocatecumenal, de haber escuchado el querigma. Yo a los 14 años escuché este querigma y me salvó la vida. Me orientó, me abrió el cielo, me dio sentido a todo lo que estaba viviendo, a todo lo que estaba sufriendo, le dio cuerpo a mi esperanza. El anuncio del querigma literalmente a mí me rescató. Y a partir de eso es que en el seno de una comunidad del camino neocatecumenal, en una parroquia, aprendiendo, descubriendo a la iglesia como una madre, es que yo fui también conociendo a Silvana. Empezamos una relación de pololeo, nos casamos muy jóvenes, a los 23 años, y vimos cómo este anuncio del Evangelio, como muy bien decía Monseñor, es la forma de construir sobre la roca. La roca es Cristo, ¿no? Sobre esta roca firme, porque vienen problemas, vienen los ventarros, la tormenta, ¿no es cierto?, los vientos, y embisten con fuerza, pero cuando la casa está construida sobre roca, esta roca es la que nos salva, ¿no? Esta roca es el refugio. Y esto es lo que nosotros hemos visto en nuestro matrimonio, y es lo que nos ha permitido de alguna forma experimentar lo que significa ser iglesia en la casa, lo que significa ser iglesia en la transmisión de la fe a nuestra hija, lo que significa ser iglesia abriéndonos a la adopción, lo que significa ser iglesia entre nosotros, digamos, en el matrimonio, en la intimidad, en las discusiones, en las reconciliaciones, en los pecados, o sea, porque somos gente muy débil, ¿no? Yo en primer lugar soy muy débil, muy peco, caigo con mucha facilidad, y experimentar la renovación del matrimonio a través del perdón, de la reconciliación, del unirnos juntos a Jesucristo, es una cosa maravillosa. Nuestra experiencia en ese sentido está cruzada por la experiencia de haber recibido este querigma en las comunidades del camino neocatecumenal, que además tiene como referente la Sagrada Familia de Nazaret. Porque la inspiración del camino neocatecumenal es la Virgen comunicó, transmitió al iniciador que hay que hacer pequeñas comunidades cristianas que vivan en humildad, sencillez y alabanza, como la Sagrada Familia de Nazaret, donde el otro es Cristo, el otro es Cristo. Entonces, el referente de nuestra vida, ¿no?, de este proceso de iniciación cristiana, es precisamente esta iglesia doméstica de Nazaret, ¿no?, con San José, con la Virgen María, con el niño Jesús entre ellos, viviendo así, en humildad, sencillez y alabanza. Yo quisiera agregar, bueno, también lo decíamos el otro día en la invitación, que para mí también la iglesia ha sido como una madre, porque me ha educado. Había muchas cosas que yo aprendí en mi propia familia. Ahí aprendí a rezar, a conocer a Dios. Pero luego el Señor también me llamó a participar en una de estas comunidades, yo buscando el sacramento de la Eucaristía a los 14 años, y llegué a escuchar estas catequesis y llegué a encontrarme con esta palabra que en el fondo me cuestionó mucho, y sobre todo me mostró el Señor quién era yo, la verdad de mi vida. Y eso me lo ha ido mostrando a través de la historia de estos años. Y yo lo que puedo decir es que Dios ha sido muy bueno con nosotros,
conmigo y con nosotros como matrimonio, como familia. Creo que la iglesia me ha educado para ser una madre también yo. En el comienzo de nuestro matrimonio nosotros no podemos tener hijos biológicamente y nos costó mucho llegar a esto, a discernir, ¿no? de cómo ser familia. Y el Señor nos regaló una hija, la Pía, que es una hija maravillosa. Esto de nosotros una familia y ahora una familia misionera. Entonces, para nosotros es fundamental apoyarnos en Jesucristo, porque también nosotros hemos visto en nuestra vida que es difícil el matrimonio, es difícil la familia. En este tiempo de confinamiento es difícil estar todos juntos. A rato puede ser muy entretenido, ¿no? Porque hay, uno puede regalonear o tiene más tiempo, ¿no? Es lo que dice la gente, ¿no? Tener más tiempo para estar con los hijos, con el marido. Pero en el fondo es difícil, porque existe el pecado, porque existe el egoísmo, porque uno se molesta, tiene poca paciencia, porque no sabemos amar profundamente como ama Jesucristo. Entonces, para mí es fundamental esto en la familia, que esté Jesucristo, rezar juntos, y pedirse perdón, porque así se manifiesta el amor. Nosotros lo hemos visto así, desde pequeña nuestra hija hemos tenido la gracia de transmitirle la fe así, enseñarla a rezar, hablarle de Dios, llevarla hacia la Virgen, hacia los santos, y vemos hoy día el fruto de eso, o sea, cómo el Señor ha ido entrando en su corazón, cómo ella quiere hacer su primera comunión, no sé, vemos cosas maravillosas que podríamos después contar sin tiempo. Pero es fundamental de poder rezar juntos, de poder darle la bendición todas las noches, de poder decirle que el Señor es nuestro Dios, que Él es único, que de Él lo tenemos todo. Es muy bonito ser iglesia doméstica, pero es una gracia. O sea, yo lo veo realmente como una gracia, no como un esfuerzo, sino que como un don. Eso podría decir por algo. Muchas gracias, Nicolás y Silvana. Y bueno, después de este testimonio tan hermoso y tan cierto, tan concreto, que nosotros lo podemos palpar, de la posibilidad de vivir en familia como la iglesia doméstica a través de esta pareja que estamos viendo, de este matrimonio, pero también, así como ellos vislumbraron en su vida que solos no se puede, que sin una vida sobrenatural, sin la gracia es imposible, pero ellos sí lo lograron y eso es muy esperanzador para todos nosotros, de que efectivamente se puede y que Dios lo quiere. Entonces, eso es muy bonito. Muchas gracias por el testimonio y por sus palabras. Y ahora yo quería hacerle una pregunta al padre Raimundo Mena, porque efectivamente es verdad que cuando los hijos son criados en una familia cristiana, católica, donde se ha transmitido la fe, donde se ha llevado una vida tratando de no caer en pecado, quizás podrían decir muchos, bueno, pero es que así quizás es más fácil, bueno, ellos tuvieron esto, otro, pero padre Raimundo, usted ha tenido especial cercanía con familias, con personas que efectivamente quizás no han tenido esta posibilidad y más aún se han visto muy atacados por distintos enemigos que en este minuto están destruyendo al hombre, hay que decirlo así, a la iglesia, a la humanidad. Entonces, en su experiencia como párroco, como pastor, yo quería pedirle si pudiera darnos esa orientación, esa visión que tiene usted sobre cómo ayudar, cómo acercarnos, cómo acoger justamente a las personas o a las familias que en este minuto están necesitando mucho la iglesia para volver a Dios, para recuperar la gracia, para volver a esa vida en comunión con Jesús y María. Muchas gracias, Carmen Luz. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer esta oportunidad de estar reunidos con Monseñor Francisco Javier, que es el pastor de nuestra iglesia diocesana de Villarrica, y escuchar este mensaje tan esperanzador que nos ha comunicado de
de que la iglesia se ve reflejada en la familia, el núcleo verdadero de la sociedad, de la comunidad humana, y también con este matrimonio de Nicolás y Silvana, que nos han dado este hermoso testimonio de que realmente se puede vivir como familia en el contexto actual. Y quisiera decir que también tenemos un pastor que nos ha marcado una gran luz en nuestra pastoral familiar, que es el Papa Francisco. ¿Ya? El Papa Francisco nos ha dicho mensajes muy potentes, muy fuertes a lo largo de su pontificado, y uno de los que más me impactó a mí fue el 27 de marzo, recién pasado, en el contexto de esta pandemia, de este dolor tan grande a nivel mundial, en que vimos al Papa solo en la plaza de San Pedro, dando una bendición extraordinaria, Urbi et Orbe, y también dando un mensaje muy fuerte para toda la humanidad y para toda la iglesia, por supuesto. Él dijo, no estamos solos, estamos todos unidos, y estamos unidos en la misma barca, tomando esta imagen de la barca que está en medio de la tormenta, con Jesús durmiendo ahí, o si uno quiere otro pasaje en que Jesús viene caminando por las aguas, pero los discípulos están muy asustados, tienen mucho miedo. Y esa es la experiencia que se vive un poco hoy en día en las familias actuales, la experiencia del miedo. ¿Ya? La pandemia es uno de esos ejemplos en que hemos podido experimentar ese miedo. Y el Papa Francisco nos dice que no debemos tener miedo, que estamos unidos, estamos en la barca, por lo tanto Jesús está con nosotros. Esa experiencia de la tormenta que estamos viviendo nos lleva sin duda a colocar nuestra esperanza en el Señor para vencer esa tormenta. De dos maneras, diría yo. ¿Ya? Y con esto quiero decir que la pastoral familiar tiene un papel dentro de la diócesis y de todas las otras pastorales, que es como un catalizador, es como el fermento, la levadura para la masa, tiene que ser transversal esta ayuda de la pastoral familiar, y en ella estamos todos involucrados, más o menos conscientes de ello, ¿no? Porque la experiencia de la familia es la experiencia de la iglesia, y si una persona quiere tener una experiencia de iglesia y de familia, bueno, tiene que encontrarse realmente, como decía Nicolás y Silvana, con el Señor, con Jesucristo, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Yo puedo decir, y lo digo por experiencia propia, que cuando uno es joven, por ejemplo, y vive una experiencia de iglesia como un poco tradicional, por hábito, porque la familia siempre lo ha llevado a eso, pero todavía está frío con su fe, no, todavía no hemos hecho una experiencia real de lo que es la iglesia. Pero cuando nos encontramos verdaderamente con el Señor, a través de su palabra, a través de la Eucaristía y a través de la experiencia con la comunidad, entonces ahí cambia, ¿no? Entonces yo creo que es muy bonito cuando uno tiene esta experiencia maravillosa de la iglesia, y que la iglesia es mi familia. La iglesia realmente es mi familia. Eso me puede cambiar la vida, realmente. Y estando en esta gran familia que es la iglesia, podemos hacer frente a todos los problemas que hoy en día estamos enfrentados, ¿no? Estamos involucrados en grandes olas, tempestades, como decía también Nicolás, y como decía el Papa Francisco en este discurso del 27 de marzo, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a defender de estas olas? Bueno, tenemos a Jesús y tenemos a María. Y aquí en la diócesis tenemos dos experiencias maravillosas, que son la adoración perpetua al Santísimo Sacramento, que nos ha llevado a poner toda nuestra fe en el Señor, a contemplar a Jesús en medio de la tormenta y mirarlo a Él en las dificultades que estamos viviendo. Y eso realmente ha sido una experiencia muy sanadora, muy de liberación también para muchas familias. Y la otra experiencia bonita ha sido la del rezo del Santo Rosario, que hay una campaña bastante importante en la diócesis de rezar el Santo Rosario, de llegar a 1 millón de rosarios. Y yo estoy seguro que todas las familias que oran el Santo Rosario, que se encuentran con María Santísima, también encuentran esta experiencia de Jesús como iglesia. Y eso va realmente sanando. Rezar el rosario en familia produce una protección extraordinaria en el hogar, y también nos va produciendo una experiencia de hacer camino para encontrarnos mejor con Jesucristo. A través de la mano de nuestra Madre podemos llegar mejor a Jesús. Entonces el rosario y la Eucaristía
son dos grandes pilares en los cuales debemos sostenernos para que esta barquita no zozobre en medio de la tormenta. El Papa Francisco también dijo en el año 2014 otra frase que fue muy importante para todos en el contexto de su encíclica Evangelii Gaudium. Decía él que la iglesia hoy en día es como un hospital de campaña. ¿Ya? ¿Por qué un hospital de campaña? Porque a la iglesia llegan muchas familias que están lamentablemente heridas, ¿no? Con muchas heridas, de todo tipo de enfermedades y heridas espirituales, ¿no? Por supuesto. Y ahí está la iglesia como una madre que acoge a los hijos que vienen enfermos, está la iglesia como un gran hospital que atiende a todos estos hijos enfermos, y las heridas realmente cada día son más y más dolorosas. La experiencia que hemos hecho en estos últimos años con muchas familias que están atacadas por estas olas terribles que amenazan a hundir nuestra barquita, son, diría yo, principalmente la experiencia terrible de las ideologías, ¿no? Las ideologías están haciendo un daño tremendo a nuestra familia. Ideologías de distinto tipo, pero hoy en día una de las ideologías que a lo mejor podríamos comentar es la ideología de género, que está haciendo un daño tremendo en el interior de la familia y que quiere entrar por todos lados, por los medios de comunicación, por las costumbres, por las modas que viven nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, los hijos de nuestras familias, y también de una manera particular a través de la política, a través de las leyes que se quieren implementar, que son realmente absolutamente contra la ley de Dios, ¿no? Como esta ideología de género que se quiere obligar en todas las instituciones educacionales. Uno estudia un poco lo que ellos quieren hacer y nos da mucho dolor, porque vemos que se quiere implementar una ideología y obligar a que los jóvenes y los niños se eduquen en una línea ideológica que es contraria al Evangelio. ¿Ah? Y hay tantas ideologías en las cuales estamos metidos, como el materialismo, el consumismo, que nos obliga muchas veces a poner al Dios dinero como si fuese, ¿no es cierto?, lo máximo, y sabemos que todo esto lleva a una infelicidad completa, ¿no? Entonces, por un lado, estas ideologías que nos amenazan y que hacen tanto daño realmente a la familia, son un desafío que como iglesia tenemos que enfrentar y mostrar que realmente se puede vencer con la ayuda del Señor, con la ayuda de Jesucristo. Y el otro gran enemigo y principal enemigo, diría yo, que tenemos, como dice San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 6, es un enemigo espiritual, que no lo vemos y que hoy tiene muchísimo poder. Y ese me refiero a Satanás y a todos los ángeles apóstatas que se rebelaron contra Dios y que están haciendo mucho daño. Y que cuando encuentran puertas abiertas en nuestra vida y en nuestras familias, penetran y hacen un daño tremendo, ¿no? A través de distintas formas, ¿no? Formas de abuso que se vive dentro de la familia. Uno percibe también los jóvenes que se desorientan porque a veces se sienten solos y buscan entonces compensaciones en estos videojuegos, en la drogadicción, en malas compañías, como dije antes, en estas ideologías revolucionarias que muchas veces incitan al odio, a la violencia, a la agresión, porque el joven está buscando una identidad y si no la encuentra, ¿no es cierto?, en su propia familia como iglesia doméstica o en la gran iglesia, que es la gran familia de los cristianos, muy fácilmente el demonio se va a meter y va a arrastrar a los jóvenes por un camino de perdición. Así es que la pastoral que se puede hacer de la familia hoy en día es principalmente eso, yo diría, como pide el Papa Francisco, que seamos una iglesia acogedora como un hospital o una un hospital de campaña en medio de esta guerra, de esta gran batalla que estamos librando los cristianos contra las fuerzas del mal, y acoger a estas familias que vienen a buscar a la iglesia una ayuda, un socorro, muchas veces con mucha ignorancia en lo que significa la doctrina de la iglesia o lo que significa la práctica cristiana, pero no importa, hay que acoger a todas las familias que vengan. Yo quisiera decir que tenemos un gran desafío por delante como pastoral familiar, pero esta pastoral involucra todas las pastorales, ¿no? Está traspasando todo. Y el encuentro con Jesús en la Eucaristía, en la palabra, en el catecumenado, sobre todo, que tenemos que vivir
todos los cristianos, ojalá esta experiencia nueva de hacer este camino de encuentro con el Señor cada vez más íntimo, ojalá a través de María también. Creo que es un desafío muy bonito y no hay que perder la esperanza, no hay que perder, ¿no es cierto?, las ganas de seguir luchando por esto, porque Jesús está más presente que nunca en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Muchas gracias, Padre Raimundo. Bueno, y como comentábamos al principio, hay muchas personas que están conectadas, que están viendo, están participando de este conversatorio, y tenemos una pregunta que dice, que más o menos yo creo que el Padre Raimundo ya la contestó, que dice: hoy las personas, las familias y en especial los jóvenes ya no se acercan a la iglesia, no pueden encontrarse con este amor y por lo tanto no tienen estas gracias que ustedes nombran. ¿Cómo entonces la iglesia y las familias salen en ayuda de ellos? Bueno, creo que el Padre Raimundo dio dos respuestas muy acertadas. Por un lado está la Eucaristía. El encuentro debe ser con Cristo, con Cristo. Cristo está presente en el Santísimo Sacramento, en la misa, en la Santa Misa. Ahí está Dios vivo, presente, y te está esperando. A todas esas familias, a todas esas personas que quieren esa ayuda, que necesitan esa ayuda. Y si no se puede por el tema de la pandemia, porque actualmente está muy complicado poder asistir a una misa, pero hay que hacer todo el esfuerzo posible. Pero si no está eso, también el Padre Raimundo habló muy bien de lo que es la práctica de la oración del rosario, el rezo del Santo Rosario. Ustedes lo pueden hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. No hay ningún impedimento para ofrecer, para hacer esa alabanza a Dios en primer lugar y en segundo lugar a la Santísima Virgen María, donde efectivamente van a encontrar toda esa acogida de Dios a través de la iglesia. Él va a ir abriendo puertas, va a ir abriendo caminos, ya sea un grupo, un amigo, un sacerdote, un párroco, una iglesia que los va a acoger. No se queden en la sensación de que el que está solo, el que está fuera, no tiene esperanza. Al contrario, justamente en este conversatorio es lo que más queremos transmitir, la esperanza que Dios nos da para salvarnos, para entrar en este amor, en esta dimensión maravillosa de la gracia. Todos estamos invitados, todos podemos ser acogidos. Entonces yo creo que esta respuesta muy bien, esta pregunta muy bien ya la respondió el Padre Raimundo. Y hay otra pregunta que le quiero dar paso a Monseñor Francisco Javier, que dice, Monseñor, ¿cuáles son las acciones que la Iglesia realizará para proteger a la familia y a la educación de nuestros hijos con las nuevas reformas educativas que vienen? Bueno, yo creo que esa pregunta, claro, se refiere, ¿cierto?, como usted bien lo dice, a la iglesia. ¿Ah? Y la iglesia somos todos los bautizados, y como hoy día estamos hablando de la iglesia doméstica, lo que usted está planteando tiene mucho que ver también con lo que la familia cristiana, católica, haga en su hogar. Después está la iglesia, digamos así, como se refieren los medios, los no cristianos. La iglesia es el Papa, los obispos, los sacerdotes. Entonces confunden la iglesia con la jerarquía. Pero si la pregunta es en referencia a la jerarquía, ¿cierto?, al Papa, a los obispos, sacerdotes, digamos, tenemos nosotros nuestra obligación específica como pastores de ser los maestros, ¿cierto?, de los fieles. Somos sacerdotes, profetas, maestros, y también somos pastores. Y por lo tanto, la misión nuestra es ser fiel a lo que nos encomendó el Señor. Primero, vayan por el mundo entero. Así que es la obligación de todo bautizado y también de los obispos, sacerdotes, el Papa, de ir a donde hay que estar. El Papa en ese sentido nos habla de una iglesia en salida.
eso es simplemente expresión de lo que dice Jesús. Vayan, vayan, ¿cierto? Vayan por el mundo entero, salgan. Y luego anunciando el Evangelio. Y ese Evangelio es la mejor noticia que existe, y es que tenemos salvación. O sea, todo el mal del mundo, ese mal terrible que comienza históricamente con el pecado de Adán y Eva y que se intensifica con los pecados de todos nosotros, y más encima está la acción del demonio, así que todo confluye para que sea todo un desastre. Pero frente a ese desastre está el Evangelio. Cristo es el que ha vencido todos los males, ha vencido el pecado, ha vencido al demonio, ha vencido la muerte con su propia muerte y con su resurrección. Entonces ese Evangelio es el Evangelio de lo que ya hemos dicho acá varias veces, Evangelio de esperanza. O sea, nosotros, aunque estemos, digamos así, en el abismo, no perdemos la esperanza, porque el Señor viene en nuestra ayuda. Así que vayan, iglesia en salida, todos, especialmente nosotros que somos los que estamos para esto, ¿cierto? Los obispos, sacerdotes, etc. Y luego, pero también dice después el Señor, bueno, y para que esto sea así, bauticen. ¿Ah? Y por eso cuando San Pedro cumple la misión de Jesús, sale, ¿cierto?, a predicar, anuncia el Evangelio, el querigma, y la gente pregunta, una vez que se convierte, ¿qué hay que hacer? ¿Cierto? Entonces, bueno, por la fe, conviértanse y bautícense, dice él. Y luego entonces recibirán también el don del Espíritu Santo y de inmediato se forma la comunidad cristiana, y ahí el centro de esa comunidad cristiana es la fracción del pan, que es la Eucaristía. Y después de esto, muy importante lo que dice también el Señor, es que enseñen a guardar todo lo que yo les he mandado. O sea, salir, anunciar a Jesucristo, que es el vencedor de todo y el que da la gracia para todo, incorporarse a la iglesia por los sacramentos, y luego entonces enseñen a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, frente a lo que pueda venir en educación, por ejemplo, las leyes, la misma reforma constitucional, que puede ser un desastre realmente porque puede destruir familia, puede destruir libertad religiosa, libertad de educación de parte de los padres y también de la iglesia, etc. Pero frente a eso, ¿qué nos corresponde hacer? Bueno, frente a la realidad, bueno, seamos fieles, hagamos lo que tenemos que hacer, anunciemos el Evangelio, salgamos. Puede que eso signifique el martirio, puede ser, quizás no, pero bueno, si hay que morir mártir, Dios da la gracia para eso. Pero yo diría que aquí más que, como dice, ya lo ha dicho el Papa Benedicto, lo ha dicho el Papa Francisco, aquí más que estrategias, ¿cierto?, políticas, de que no sé, uno se va allá, aquí en el caso nuestro que estamos en el sur, uno tiene que ir a Temuco porque en Villarrica no hay nada, ¿cierto? Entonces, ir a Temuco para hablar con el intendente, y ir a Temuco para hablar con el senador. Mire, no, ese no es el camino nuestro, ¿cierto? Uno podrá, ya, pero el camino nuestro es anunciar, salir, y que no, están todas las puertas cerradas. Bueno, el Señor abre las puertas, ¿cierto? Así que si está una puerta cerrada, dice, llamad y se os abrirá, ¿cierto? El que abre es el Señor. Él tiene la llave, él tiene el Jesucristo tiene, ¿cierto?, la llave que cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Así que si nos cierran, Cristo abre las puertas, ¿cierto? Y si nos abren las puertas del aborto, Cristo las cierra también. O sea, en el sentido de que uno pone la confianza completamente en el Señor. Entonces, yo diría, hoy día es un tiempo de confianza en el Señor, de fe en Él, de mucha esperanza, de abandonar todo lo que es apoyo humano. Cristo envía a sus apóstoles y a los 72 sin nada, vayan, sin dinero, sin alforja, ¿cierto? Nada. Es decir, sin poder humano, solo con el poder de Cristo. Yo les doy el poder para expulsar demonios, ¿cierto?, para sanar enfermos. También hace poco, ¿cierto?, hemos celebrado a San Francisco de Asís, justamente cuando él tenía todo, ¿cierto?, más o menos, tenía sus recursos económicos, resulta que era un nadie. O sea, lo que hacía era simplemente seguir siendo parte del problema de la iglesia, pero cuando el Señor lo convierte, se da cuenta San Francisco de Asís que justamente el todo es el Señor. Lo demás, nada. Y se quedó con nada porque estaba con el todo que es Jesucristo. Entonces, hoy día
es un tiempo en que ya no podemos seguir apoyándonos en el poder del mundo. Como dice el Papa, estamos muy mundanizados, ¿ah? Y la mundanidad no significa que un padre, ¿cierto?, vaya, o sea, un sacerdote vaya a la discoteca, ¿cierto? Eso no es, el Papa no está hablando de eso, ¿ah? Tampoco se está refiriendo a que uno como obispo viaja en primera clase, ¿cierto?, en avión y se va al hotel 5 estrellas. No está pensando el Papa en eso, eso tampoco hay que hacerlo, pero está pensando en esa mundanidad en cuanto a cómo, ¿cierto?, uno está siempre tentado a conformarse según el pensamiento del mundo. Entonces ya, por ejemplo, nosotros estamos muy pendientes como jerarquía, ¿cierto?, como obispos, estamos muy pendientes de qué dice la prensa. Entonces hay que decir algo siempre y cuando la prensa lo tome bien. Y no hay que decir lo que la prensa pueda tomarlo como mal, ¿cierto? Entonces hay que cuidar mucho las palabras, ¿cierto? Entonces Cristo dice, vayan por el mundo entero, anuncien el Evangelio a todos, ¿cierto? Y enseñen a guardar todo lo que yo les he mandado. Y resulta que estamos cuidándonos con las palabras, ¿cierto? No digamos, o sea, por ejemplo, hoy día decir que la homosexualidad es una anormalidad, usted eso no lo va a escuchar. Porque quería decir que la homosexualidad es una anormalidad, no es políticamente correcto. Claro, si estamos en esa, o sea, por lo tanto, si nosotros pensamos bien, tenemos que tener la voluntad de decir lo que estamos pensando. ¿Cuánto está la dificultad cuando uno sabe lo que tiene que decir, pero no quiere? ¿Por qué? Porque tiene miedo a que puedan, no sé, malinterpretar, que puedan acusar, etc. Entonces, yo diría, la iglesia, nosotros, todos nosotros bautizados, todos los bautizados, simplemente saber, como ya se decía, que Cristo está siempre con su iglesia todos los días. Dice él, a mí se me dio todo poder, en la tierra, en el cielo, todo poder. Por lo tanto, vayan por el mundo entero, anuncien el evangelio, bauticen. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Entonces, esa tarea nuestra hoy día de salir está entre el poder de Cristo, se me dio todo poder, y entre su presencia siempre. Entonces, bueno, estamos completamente asegurados, ¿eh? Así que más que recetas, es la convicción, ¿cierto? Y es la valentía, es la parresía de decir las cosas, ¿eh? Lo otro ya es, bien, si lo otro hay que usar lo otro bien. Decía el Papa San Pío X, que estoy leyendo una biografía de él, decía, la verdad sigue siendo verdad aunque nadie la diga. Y el error sigue siendo error aunque todos lo digan, ¿cierto? Así que aquí no es un problema de que todos, pocos o muchos, sino que es la verdad. Y por último también ver, si uno ve, ¿cierto?, estos historiadores, ¿cierto?, como que decían, no sé, en tiempo del siglo XIX, el Papa Beato Pío IX, tan exagerado, tan intransigente, tan inflexible frente a la modernidad, ¿cierto? Y te dicen, no, si no es para tanto, si está bien, ¿cierto? Este ambiente relativista, de fondo. Ya. Después, a pobre San Pío X, cómo lo han tratado también, ¿cierto?, de retrógrado, etc. Pero resulta que nos da cuenta hoy día, efectivamente, eran profetas, ¿cierto? Ellos estaban viendo en la raíz lo que hoy día es fruto. Claro, decían los papas, decían, pero es que todo esto que se está planteando desde la perspectiva del liberalismo ideológico, desde el marxismo, esto va a traer consecuencias terribles, destrucción de familias, ¿cierto? Va a ser la negación del hombre. Dicen, no exageren, decía, si lo que quiere el mundo moderno, ¿cierto?, es el progreso de la humanidad, lo que quiere es el bien de los hombres, y resulta que hoy día estamos como estamos, ¿ah? Y por eso, hoy día, hagamos caso al Señor, seamos fieles a Él, y hagamos caso a la iglesia que nos está diciendo, ustedes vayan. El Papa nos dice, iglesia en salida, salgan, ¿cierto? Todos salgamos, vayamos, ¿eh? Porque es muy importante lo que usted decía de la oración, la Eucaristía. Pero lo que pasa es que hoy día yo le digo al que va por la calle pasando aquí, digo, ¿sabe? Pase a la iglesia. Me insulta, ¿cierto? Me escupe. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno,
ir donde ese y decirle, sabe, Cristo a usted lo va a salvar. ¿Ah? Pero entonces, ¿cómo lograr que por nuestra misión, ¿cierto? Esto de evangelizar, la gente, escuchando el Evangelio, se convierta, ¿cierto? Y digan, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Bueno, bautícense y después entrándose lo que es la iglesia. Así que iglesia en salida, parresía y pedir al Señor la gracia de no mundanizarnos, ¿eh? de no estar con la mentalidad del mundo. Muchas gracias, Monseñor. Bueno, la persona que había hecho la pregunta aclaró que efectivamente se refería a la jerarquía chilena, efectivamente a la jerarquía de la Iglesia, así que muy buena su respuesta, muchas gracias. También hay otra pregunta que yo pienso que podríamos partir por Monseñor, ya que estaba él respondiendo, y también nos gustaría que Nicolás y Silvana después nos dieran su opinión y su perspectiva. Entonces la pregunta es la siguiente. Buenos días. Una pregunta, Monseñor. Como diócesis, ¿cómo enfrentamos o acogemos a las madres y padres solteros o divorciados? Me ha tocado ver que muchas personas con sacramento matrimonial rehacen su vida, siendo toda una vida católica. ¿Existe alguna instancia de acompañamiento de este tipo de familias? Yo diría, en este momento, así una instancia formal, como puede darse quizá en otras diócesis, todavía no la tenemos. Pero estamos vinculándonos con algunas instituciones, tratando de que nos ayuden, ¿eh? Porque ese acompañamiento así como más institucional, ¿cierto? Más profesional, requiere también personas que sean como competentes. Pero volvemos un poco otra vez a lo que yo decía antes. Un tema es la institución, un tema es que tengamos organizaciones que puedan canalizar esto, pero la tarea del acompañamiento, digamos así, es de cada uno de los bautizados. Es decir, si usted me habla de un matrimonio, ¿qué diría Jesucristo? Ama a tu prójimo, ¿cierto? O sea, no vayas, ¿cierto? Diría Jesucristo, no vayas primeramente a la institución, ¿cierto? A la oficina que está por ahí, y deriva el tema, ¿cierto? A la institución. Sino que le dice el Señor al católico, al cristiano, es tu prójimo. Cuando el buen samaritano, ¿cierto? Se da cuenta que hay un hombre que está herido, él se acercó. En cambio nosotros, no se alejan, no sé, no es su problema. Entonces, justamente esta necesidad que hoy día tenemos de instituciones, ¿eh? de programas, de proyectos, es que está en crisis la familia. O sea, esa comunión, ¿cierto? Esa realidad que Dios establece para que el hombre tenga apoyo, tenga compañía, tenga consuelo, es la familia. Todo lo que está pasando hoy día en nuestra sociedad es porque la familia ha sido destruida. Usted fíjese, por ejemplo, si usted entra a internet y entra y pone Ministerio, ¿cierto?, de la Soledad. Ministerio de la Soledad. Pero así como existe el Ministerio de Defensa, o Ministerio del Interior, o Ministerio de Educación, usted entra y existe ya en países, concretamente en Inglaterra, el Ministerio de la Soledad. O sea, el gobierno de Inglaterra ha visto que tiene que crear un ministerio, ¿cierto? O sea, un ente estatal para enfrentar la soledad. Porque en Inglaterra la gente se está muriendo de soledad, ¿cierto? Es decir, no hay familia, no hay comunidad. La gente se muere en su departamento y puede estar 3 meses y nadie sabe, porque no hay contacto. O sea, así que yo digo, o sea, nosotros tenemos que tratar de tener estas instituciones que ayuden, pero son suplencias, ¿cierto? Son cosas interinas.
es como cuando uno ve que se empiezan a multiplicar los hogares de menores. O sea, es un terrible signo, ¿cierto? O sea, si hay cada vez más hogares de menores, los que hay se hacen poco, bueno, ¿por qué está pasando? ¿Por qué? O sea, quizá hace 50 años en todo Chile había 10 hogares de menores. Y hoy día son ¿cuántos? Entonces, bueno, y esos niños, ¿qué está pasando ahí? Durante lo que decía, ¿cierto? La persona que está preguntando, los papás se separaron, ¿cierto? Y los niños. Entonces, cuando hay divorcio, la víctima es el niño, ¿cierto? Papá, mamá resuelven el problema. Y los niños, entonces la crisis que hoy día estamos viviendo, y estos jóvenes que están por la calle, que destruyen, que saquean, bueno, y el papá, la mamá, ¿dónde está? Entonces la solución a largo plazo, por eso es importante que esto lo hagamos con mucha esperanza, es que ya tengamos instituciones que son suplencias, que son, ¿cierto? Instituciones para que resuelvan un problema que debería de otra manera resolverse, pero a largo plazo es volver otra vez a que haya familia como Dios quiere que haya. Papá, mamá, ¿cierto? Esposos, hombre y mujer que se casan, y que esos esposos, papá y mamá, se casen para siempre, ¿cierto? En fidelidad, y que estén siempre abiertos a la vida, ¿cierto? Así que eso es, por eso la solución, pueden haber parches, ya, si hay que poner parches, pongámoslo, pero mientras no se resuelva el tema de la familia, como Dios quiso que fuera, todo lo que hagamos para adelante va a ser un fracaso. Y en Chile vamos de fracaso en fracaso. Sí. Muchas gracias, Monseñor. Entonces ahora le damos la palabra a Nicolás y Silvana para que nos comenten algo en relación a esta pregunta que se le había hecho a Monseñor Francisco Javier. Sí, es una pregunta muy interesante, y todo lo que ha respondido Monseñor a mí me alegra mucho escucharlo, porque es precisamente poner el foco donde debe estar. Muchas veces dentro del ambiente católico uno escucha personas, familias, matrimonios que viven la relación del ser católico con el mundo, una especie de gueto católico, ¿no? O de una especie de búnker católico, ¿no? Que tiene que defenderse de un mundo que la ataca, y que de alguna forma tenemos que estar como entre nosotros, hacia adentro, para protegernos. Pero Monseñor ha puesto la mirada, ¿no? Precisamente en el mandato que ha hecho Jesucristo de ir a toda la creación y anunciar el Evangelio. Porque no podemos ver, o sea, la mundanidad es un enemigo del cristiano, pero el mundo está lleno de gente que necesita escuchar el Evangelio, de familias que necesitan escuchar el Evangelio, de matrimonios que se están destruyendo, de jóvenes que no saben para qué viven, no saben cuál es el sentido de su vida. Se pierden, como decía Padre Raimundo, en droga, en los videojuegos, en la ideología, en la pornografía, en tantas situaciones que están destruyendo los jóvenes, los matrimonios, las familias, y van minando la sociedad. Hoy día no podemos suponer o no podemos pretender hablar considerando una sociedad cristiana, porque eso ya no existe. Hoy día, ya lo decía San Alberto Hurtado, ¿no es cierto?, hace varios años atrás, ¿es Chile un país católico? Se preguntaba, se cuestionaba, ¿no? Y ciertamente, aun cuando un censo pudiese darnos una mayoría, digamos, vemos que la sociedad o la cultura en la que nosotros nos movemos no es propiamente católica, ¿no? Se están cayendo los valores que habían sostenido la cristiandad durante tanto tiempo. Entonces ya no podemos suponer eso. Es un mundo que necesita precisamente escuchar el anuncio del Evangelio. San Pablo decía que Dios ha querido salvar a los hombres mediante el anuncio del Evangelio. Porque tú hablabas también de la Eucaristía, del rezo del rosario. Hay muchas presencias de Jesucristo
que nos ayudan, ¿no? Que nos sostienen. Pero todas esas presencias de Jesucristo sirven en la medida que uno tenga fe. O sea, si uno cree que a través de la oración, entonces reza. Si uno cree que Jesús está en la Eucaristía, entonces va a la Eucaristía o va a la adoración al Santísimo. Que era lo que decíamos, señor, Que era sobre invitar a precisamente- una persona, ¿no es cierto? Vamos a la capilla y no decir, no quiero. No me interesa ir a arrodillarme ahí, ¿no? Porque no ve nada. Ese es el problema de un mundo que ha perdido la fe. Entonces, ahora el punto es, ¿cómo hacemos que aquellos que no tienen fe puedan tener fe? Y San Pablo dice esto, ¿no? En total sintonía con el mandato de Jesús. Dios ha querido salvar a los hombres mediante el anuncio del Evangelio. Entonces, hay que anunciar el Evangelio. Hay que anunciar el Evangelio, como decía Monseñor, con fuerza, con valentía. Incluso, o sea, como decía también San Pablo, con oportunidad y sin ella. Incluso en estos tiempos de pandemia que estamos tan restringidos que no podemos salir, ver la forma de poder llegar a otros, ¿no? Con la esperanza de que realmente Jesucristo ha venido para rescatarnos, para salvarnos, que nuestros pecados están perdonados, que la muerte ha sido vencida, porque la familia, o sea, ¿qué es lo que hace que una familia se destruya? ¿Qué hay detrás de los divorcios? ¿Qué hay detrás de los abandonos a los niños? ¿Qué hay detrás de los abusos? ¿Qué hay detrás de la violencia en la familia? Es un corazón incapacitado de amar. Es un corazón, en el fondo, encadenado por el pecado, por la mentira del demonio, por el egoísmo. Detrás de cada familia que se rompe hay toda una historia de sufrimiento, no es simplemente maldad, de sufrimiento. ¿De sufrimiento por qué? Porque no se conoce que Jesucristo tiene el poder sobre el pecado y la muerte. No lo saben y sufren, y el mundo sufre porque no tiene dónde mirar. Y lo único que puede ver son lo que dicen las noticias, lo que dice el reggaetón, la película de moda, porque esto es lo que tienen los jóvenes, el internet, pero no tienen esta palabra que les devuelva la esperanza. Por eso, en ese sentido, hablar de iglesia doméstica, de la familia como iglesia doméstica, es también muy importante esta dimensión evangelizadora de la familia. El Papa Francisco, en la Amor y Leticia, esta exhortación que provocó tantas conversaciones también, dice una frase que a mí me encanta, porque dice que precisamente la familia cristiana es una buena noticia para este mundo. Porque en una familia cristiana, en un matrimonio cristiano que está sostenido en el amor de Jesucristo, se transforma precisamente en un foco, en una iluminación para tantos matrimonios, para tantas familias, para tantos jóvenes que no conocen esto. Nosotros hemos tenido la experiencia en nuestras comunidades, cuántas jóvenes, cuántas familias, cuántos matrimonios llegan prácticamente destruidos, con muchas historias de sufrimiento. Matrimonios así separados, o sea, con eso, no sé, con unos vínculos, ¿cómo se dice? Como familia ensamblada, o con situación irregular, ¿no? Claro, situación irregular, una serie de cosas. Y hemos visto cómo la iglesia acoge, acompaña, ayuda, sana y anunciando el Evangelio, salva a muchas de estas situaciones, a muchos jóvenes, ¿no es cierto?, abriéndole un nuevo horizonte. Es realmente impresionante, no hay cosa más grande, lo han dicho los papas, y yo estoy absolutamente convencido de esto, no hay nada más grande que podamos hacer que no sea anunciar el Evangelio. El anuncio del Evangelio vale mucho más que ir a hacer mediagua y repartir plata o hacer cambios institucionales. El anuncio del Evangelio es la fuente, el núcleo de la verdadera promoción humana, social y cultural. Porque ahí donde aparece el amor y la verdad, aparece la justicia, aparece la misericordia, aparece la esperanza, aparece un sentido vital, existencial, ¿no? Entonces, yo con esto termino, me dan ganas de decir muchas cosas, pero la familia, ¿no es cierto?, como iglesia doméstica, ¿no?, tiene esta dimensión profunda, fuerte, ¿no?, de ser una buena noticia para otros. Una familia cristiana, ¿no?, se presenta, ya un párroco, un sacerdote, el obispo, no está metido en las reuniones de apoderados del colegio, no está metido, no sé, en otras instancias de responsabilidad, no sé, social, política, pública,
ahí están las familias. Ahí están las familias dando un testimonio. Ahí están las familias mostrando qué significa que Jesucristo nos ha salvado. ¿Qué significa que el amor de Dios se ha manifestado en nosotros? Y de esa forma son ya una buena noticia para el resto, que se puede vivir así. Las familias que están abiertas a la vida, que tienen 5, 6, 7 hijos, que no están dominadas por el miedo por la plata o no plata, ¿no? Sino que son libres, son verdaderamente libres y pueden amar con libertad, con fecundidad. En ese sentido es una buena noticia. Ya con su sola vida, con su testimonio, digamos, vital, cotidiano, pero también en cómo la familia cristiana, católica, acoge. Es tan impresionante ver de repente en familias, ¿no? Cómo llegan jóvenes, los compañeros de curso de los hijos, llegan a las casas de familias cristianas y no se quieren ir. No se quieren ir. Están ahí porque descubren un ambiente que no tienen en su casa. Porque descubren que hay algo que en su vida no existe. Y quieren eso, buscan eso. La familia católica cristiana acoge, se abre, ¿no? Y en ese sentido también evangeliza. Muestra una verdad que el mundo no conoce. Y también y anunciar el evangelio explícitamente. Salir a anunciar, salir a las calles, salir. Yo creo que esto es fundamental y la experiencia que nosotros tenemos en el camino neocatecumenal, en ese sentido de familias misioneras, de familias que salen a anunciar el evangelio, es realmente extraordinario, ¿no? Está ayudando a tantísimas personas que no tenían ninguna posibilidad de conocer al Señor. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, y en relación a la respuesta de Monseñor y la respuesta de Nicolás y Silvana a esta inquietud, a esta pregunta que se había hecho, yo quiero rescatar principalmente el anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio al que nos invita Nicolás, que no es una invitación abstracta, no es una invitación de decir por decir, sino que es desde la misma experiencia que ellos han vivido, desde la misma experiencia que ellos ven concretamente como sí es posible. Y en ese anuncio del Evangelio me voy a quedar con por lo que dijo Monseñor sobre el buen samaritano, que ese es el anuncio del Evangelio, es ir a la Sagrada Escritura, es ir a la palabra de Dios, a lo que Jesús nos vino a anunciar en su vida pública, en sus años de ministerio, y es precisamente ir descubriendo esas escenas increíbles que Él nos fue narrando, como lo trajo aquí Monseñor sobre el buen samaritano, y haciendo una relación entonces entre el anuncio del Evangelio, la parábola del buen samaritano, donde se explica claramente cuál es nuestro papel. Nosotros somos todos miembros de la Iglesia, desde el Papa hasta el último laico, del rincón más apartado del mundo, todos somos miembros de este cuerpo místico de Cristo. Somos la esposa de Jesús, somos la esposa de Cristo. Entonces nadie se puede quedar al margen y pedir al otro que haga algo. Eso no nos va a dar ninguna solución, no nos va a ayudar mucho. Claro, porque es muy fácil decirle, a ver, usted es obispo, usted es sacerdote, usted es párroco, usted es un matrimonio misionero. Bueno, ustedes solucionan los problemas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a plantear? Bien, estamos dando solución, pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa con ese joven que efectivamente ve la situación difícil, angustiosa, dolorosa que se vive? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? Entonces ahí yo vuelvo a las palabras de Monseñor Francisco Javier. Seamos ese buen samaritano, tanto para el que yo veo como herido en el camino, como para mí mismo, porque yo también estoy herida, porque somos todos, como dijo el padre Raimundo, un hospital de campaña. Aquí no hay sanos y enfermos, aquí estamos todos, somos todos pecadores, todos entramos en este hospital donde el médico, hay un solo médico,
El médico es Cristo, el médico es Jesús. Y aquí solamente decir compartirles a ustedes mi experiencia como misionera de las capillas de adoración perpetua, que bueno, no puedo evitarlo, se me sale este fuego, este amor por Jesús, Eucaristía, porque realmente cuando Él te lo da, es para siempre. Yo les diría que si tienen la posibilidad, tanto a los sacerdotes, de dar a los laicos la posibilidad de adorar a Cristo presente en el Santísimo Sacramento, no dejen de hacerlo. Si bien a lo mejor es más difícil ya formar una capilla de adoración perpetua 24/7, al menos un día, en algunas instancias durante la semana, que la comunidad sepa que siempre ese día, a esa hora, Cristo va a estar ahí esperándote. ¿Y por qué es necesario que yo tenga que ir a adorar a Cristo presente en la Eucaristía? Porque ahí está Dios. Es el único lugar en el mundo donde Dios está realmente presente, vivo. Está su cuerpo, está su sangre, está su alma, está su divinidad. Y Él te quiere con Él. Te quiere abrazar, te quiere sanar, te quiere amar. Entonces yo, haciendo un pequeño como resumen y tomando todas estas respuestas maravillosas que han dado nuestros invitados y al padre Raimundo Mena, hacer esa invitación. Si tienes una opción de llevar a alguien a una capilla de adoración o invitarlo, o sea lo que sea que Dios te inspire, tanto los laicos como los sacerdotes, no dejen de hacerlo. Yo he visto, miren, son 5 años de misión en las capillas de adoración perpetua. Podría estar días contándoles lo que hace Jesús a través del Santísimo Sacramento. He visto personas destruidas entrar en una capilla y en un instante ser sanados. Papás alcohólicos con familias completamente destruidas, ser sanados en 1 hora de adoración a las 3 de la mañana. Bueno, y ¿para qué seguir? Todo lo que ustedes se le puedan imaginar, todo lo que ustedes puedan estar viviendo en este minuto, ahí está Cristo esperándolos para sanarlos. Entonces, bueno, voy a cortar aquí mi intervención porque si no yo no paro más. Yo hablo de Jesús sacramentado y es como que, no sé, el cielo estuviera acá en la tierra. Entonces, ya viendo la hora, nos queda poquito para terminar, para ser bien justos con los tiempos. Y quiero darle esta última parte del conversatorio a Monseñor Francisco Javier Steinmeier, para que, bueno, dejarlo a él, darle la palabra en esta conclusión, en este término de esta instancia tan bonita, tan edificadora que nos ha proporcionado el Señor junto a María Santísima. Monseñor, le dejo la palabra. Bueno, quizás para poder culminar este encuentro, invitar a todos a poner la confianza completamente en el Señor. Nosotros somos hijos, no somos esclavos, somos hijos de Dios, por lo tanto tenemos un Padre que nos ama y que es providente. Y todo lo que pueda acontecer está dentro de su designio, y como dice también San Pablo, todo concurre para el bien de los que aman al Señor. Por lo tanto, estos tiempos son tiempos de fe, son tiempos de esperanza, son tiempos de amar al Señor, por sobre todo, de amar al prójimo, y también lo que dice Jesucristo, amar al enemigo, de modo que nuestra misión, ¿cierto? Nuestra evangelización esté realmente animada por la caridad. Y así entonces nuestro anuncio no es amargo, no es un anuncio resentido, no es un anuncio hiriente, sino que tiene que ser un anuncio de la verdad en el amor, ¿cierto? Siempre buscando el bien del otro. Y después ver cómo justamente esta tarea la estamos llevando adelante nosotros. No es el Señor quien está aquí en la tierra, Él hablando, sino que nos llamó a nosotros, como a Pedro y también como a Pablo. Pedro, el que negó 3 veces al Señor, y Pablo, que fue el perseguidor. Pronto, si yo hablo del Señor a los demás,
y anuncio este evangelio y también lo que es la familia, lo que es el matrimonio, etc. No lo hago porque yo sea aquel que cumple todo esto. ¿Ah? Es al revés. Yo diría como San Pablo, de todos los pecadores, yo soy el primero. O sea, porque uno lo que justamente ha descubierto, por gracia, porque el Señor así lo ha revelado, lo que uno ha descubierto es en dónde se encuentra la vida, ¿cierto? En dónde se encuentra la salvación. Y yo estoy hablando entonces de esa vida, de esa salvación que es Cristo. Yo no estoy hablando de que la salvación es la mía, tampoco es mi verdad, sino que es un don que se recibe. ¿Eh? Es como si diría a mí que yo estuviese enfermo de COVID-19, ¿cierto? Famosa enfermedad que hoy día tenemos. Si yo estuviese enfermo de COVID y alguien me dice, ¿sabe qué? Aquí está el remedio para el COVID. Y yo digo, ¿y cómo? Pero ¿cómo si nadie lo sabe? Es que usted es el primero en saberlo. Digo yo, ¿qué hago con este COVID? Con este remedio. ¿Yo podré decir a los otros tengo el remedio si yo estoy enfermo? Entonces yo pruebo ese remedio y digo, me sané en 1 minuto. Justamente lo que hace la iglesia, lo que hago yo también es que digo, he encontrado el remedio. Yo estoy enfermo. Pero yo puedo decir, a mí ese remedio me ha hecho bien. ¿Sí? Entonces no hay que estar sano para recomendar un remedio. Sino al revés, mientras más enfermo he estado y mejor me ha hecho el remedio, tengo más derecho a decir, saben, vengan, aquí está el remedio. Entonces, cuando anunciamos a Jesucristo, nos estamos diciendo, yo soy el referente, sino que es Cristo, ¿cierto? Yo lo anuncio a Él. ¿Quién soy yo? Un pecador. Así que, y después también, todo esto que estamos diciendo es un anuncio, no es una imposición. No estamos diciendo, usted está obligado, ¿cierto? No, yo le anuncio lo que yo he encontrado, ¿cierto? Es el Señor. ¿Ah? Pero si usted no quiere escuchar, bueno, tendrá que asumir las consecuencias, pero no es que yo así por ley, o sea, no es el Antiguo Testamento en donde, ¿cierto? Se estaba ante el pedagogo, ¿cierto? Se estaba ante el guardián, ¿cierto? Al que se le temía, se lo respetaba, pero no se le amaba. Ahora estamos ante el Padre, ¿cierto? Que nos ama. Por lo tanto, yo al Padre lo amo, lo respeto, el santo temor de Dios también, pero veo que en ese Padre se me da todo, porque se me da al Hijo, Jesucristo, ¿cierto? Y por Cristo también su Espíritu, y en Él, en la Iglesia, tenemos la vida, esta vida que realmente lleva a la alegría, lleva a la paz, lleva a la comunión, lleva a la fraternidad, y finalmente conduce a la vida eterna. Si somos nosotros sinceros, somos, digamos así, lúcidos para ver las cosas, o sea, el mundo va de mal en peor. Es decir, la Constitución ya saldrá lo que saldrá, Dios sabe, pero no es solución de nada. Yo le aseguro, como se decía años atrás, llegó la alegría, mire, estamos como estamos, ¿cierto? Y que con esta Constitución se va a arreglar. Aunque fuera buena la Constitución, no es eso, porque si no hay conversión del corazón a Cristo, todo lo que es externo es ley. Y la ley mata, ¿cierto? Para que esa ley sea fecunda, tiene que haber antes vida en el corazón. Y esa vida la da Jesucristo. Así que mucha confianza, mucha esperanza en el Señor. Pecadores todos, todos pecadores. Pero sabiendo que Cristo es nuestra salvación. Así que yo un pecador, sí. Cristo el Salvador. Eso sí. Muchas gracias, Monseñor. Bueno, y en honor al tiempo ya vamos terminando, pero antes quería contarles que han llegado varios comentarios de las personas que están participando y que han escuchado sus respuestas, en que se ve claramente una necesidad y creo que la podríamos dejar planteada para un próximo conversatorio o ya sea Sí. otras instancias que apunten a lo siguiente. Muchas de las personas que han escuchado dicen, bueno, ya, eso está bien, pero ¿cómo lo hago si no tengo fe? Otros dicen, ¿cómo lo vivo si está más difícil vivir la fe en la comunidad? Entonces, yo creo que hay claramente en el mundo cristiano, en el mundo católico, la necesidad de reunirnos, de hablar, de comentar,
y tomando la conclusión de Monseñor, hablar de ese remedio. Yo creo que hay muchos que hemos descubierto ese remedio maravilloso, ese remedio milagroso y que te sana en un instante y que de ahí en adelante siempre lo puedes tomar. Entonces, ¿les parece? Yo creo que para que todas las personas que están ahora haciendo estos comentarios, mostrándonos estas inquietudes, no se queden con la sensación de que este conversatorio se acabó y ya se quedaron sin respuesta. ¿Les parece que dejemos abierta esta posibilidad de retomar los temas que han estado manifestando? Y no sé si antes de despedirnos y de cortar la transmisión, el padre Raimundo Mena quiere decir algunas palabras. Dejo abierto por si alguien, por mi parte ya estamos. Quisiera agradecerle, Carmen Luz, por haber moderado este conversatorio y especialmente a Monseñor Francisco Javier por habernos acompañado al matrimonio de Silvana con Nicolás. Y como bien decía Carmen Luz, hay bastantes personas que han interactuado en este momento a través de preguntas y comentarios. Se acaba de formar un chat precisamente para poder interactuar en este conversatorio, pero yo pido que ojalá no salgan de este grupo porque puede ser una instancia primera para seguir poniendo nuevas iniciativas o también haciendo preguntas o dando testimonios para ayudarnos entre todos y la unión hace la fuerza para que esta pastoral familiar diocesana vaya creciendo con más integración. Estamos unidos a nuestro pastor diocesano, eso ya es una gran cosa, es maravilloso. Yo pertenezco al Oratorio Mariano, que tiene como fundador al padre Sergio Mena, que nos decía desde que éramos muy jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo de este testimonio que siento mucho en el corazón, ¿no? Tenía 15 años, participaba en los campamentos marianos en Coñaripe y nos acompañaba el padre Sergio, y él decía en las procesiones con la Madre del Pueblo, por las calles de Coñaripe, siempre gritando a voz en cuello, con el Papa y los obispos vamos todos junto a Cristo, ¿no? Queremos ser iglesia porque ahí tenemos la experiencia de la familia de la manera más integral posible. Como decía Carmen Lú al principio, nos conectamos con la Sagrada Familia de Jesús, María y José a través de nuestra iglesia, de la comunidad en la cual estamos insertos. Entonces les pido que ojalá sigamos en este grupo que se acaba de formar espontáneamente en este momento. Ojalá que se pueda integrar también Monseñor, Nicolás y Silvana, y nos vayamos conociendo un poco, conversando en el chat, haciendo preguntas, ayudándonos mutuamente y ver la manera de ayudar a otros hermanos con esta pastoral familiar. También quiero decirles que tenemos la iniciativa de crear un boletín que se va a distribuir virtualmente, en algunos casos gráficamente, en mes a mes para la pastoral familiar, y ahí necesitamos también la colaboración de todos, ¿no? Y ojalá que podamos repetir esta instancia no solo en el mes de la familia, en la semana de la familia, como estamos ahora aprovechando, sino que también durante el año, porque es un tema que realmente a todos nos llega y nos importa mucho, y ahí está, digamos, la madre de todas las batallas, defender la familia en esta tempestad que estamos viviendo, en esta contingencia que ataca directamente nuestra fe. Así es que estoy muy contento con este conversatorio y ojalá podamos entonces seguir unidos con este mismo espíritu. Muchas gracias, padre Raimundo. Nicolás y Silvana, les doy la palabra si se quieren despedir con algún mensajito, ya que todos hemos dicho algo para finalizar. Quiero agradecer la invitación de poder participar, de poder también escuchar las palabras de Monseñor, que me han ayudado mucho. El padre Raimundo también agradecerle. Y manifestar nuestra disposición a seguir conversando, a seguir evangelizando. Bueno, muchas gracias. Y ahora queremos despedirnos de todas las personas que están conectadas a través de las distintas plataformas, darles las gracias por su participación. Somos todos iglesia, todos tenemos que estar conectados, todos tenemos que estar haciendo comunidad y haciendo familia. Somos una sola familia humana, como dijo el Papa Francisco. Y bueno, dejarlos invitados para que estén atentos, que próximamente podemos invitarlos también
a otro conversatorio o a otra instancia de esta pastoral familiar de la diócesis de Villarrica. Muchas gracias y me despido de todos con mucho cariño y quedamos en Cristo y en María. Y con la bendición de nuestro pastor diocesano, Monseñor Francisco. Nos encomendamos a la Virgen Santísima. Al comienzo lo hicimos a nuestro Padre Celestial, lo hacemos ahora a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, la acompañe siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias gracias Demos a Dios. gracias a Dios. Adiós a todos, hermanos. Adiós. Muchas gracias.